Muy buenas tardes, queridos amigos de María Visión. Aquí estamos una tarde más en este programa que hemos hecho de Senda de Gloria. Es un programa que presento yo por primera vez. Como sabéis, lo presentaba mi querida amiga y compañera Carlina Delgado. Ella ha tenido una niña, ha sido mamá. Desde aquí le mando un beso muy grande y ahora, mientras que ella se reincorpora, pues la voy a reemplazar yo. Estamos pues aquí Antonio José Sánchez Sáez. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, encantado, María del Mar, y encantado de volver a estar contigo porque yo, en fin, empecé a colaborar con María Visión a través tuya y me alegro de estar contigo de nuevo. Sí que es verdad, pues muchas gracias. Me encanta hacer los programas con Antonio porque es una persona que está muy instruida y la verdad que lo que dice es que se lo cree de verdad porque tiene muchísima fe y bueno, me encanta hacer los programas con él. Este programa que vamos a hacer hoy va a ser dedicado a la Virgen María, a los dogmas en concreto de la Virgen María, a los 4 dogmas que hay ya y el próximo que está por venir, que todos los cristianos lo estamos esperando, que bueno, luego ya lo comentaremos. Primero vamos a empezar, como siempre, invocando la acción del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer este programa como el Señor y la Virgen Santísima quiere y que seamos verdaderos instrumentos suyos. Entonces empezamos a rezar. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos con el fuego de tu amor. Llénanos de ti, Señor, para que todo lo que digamos pues sean palabras tuyas en nuestra boca y que todas las personas que nos oyen escuchen lo que tú quieres decir. También invocamos a la Santísima Virgen María para que nos guíe y nos ayude en este programa que es suyo, puesto que también es su canal, el canal de la Virgen María Visión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bueno, aquí estamos. Vamos a hablar en este primer bloque de lo que son los dogmas primero y luego vamos a hablar del primer dogma, que es el primero que fue proclamado y es el de María, Madre de Dios. Primeramente voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia de lo que es un dogma. Dice: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. O sea que es una verdad, es un hecho que es objeto de fe, que es una revelación del Señor que se ha hecho de forma explícita o de forma implícita y que está designado así solamente por el magisterio de la Iglesia o por la tradición de la misma, que es antiguísima, ¿verdad, Antonio? Eso es, nosotros como cristianos y como católicos tenemos la afortunada inspiración del magisterio de la Iglesia, porque no podemos ir por libres dentro de la Iglesia, cada uno pensando lo que quiere, con nuestra corta inteligencia, y para eso Dios y Jesucristo dijo que nunca faltaría la asistencia del Espíritu Santo gracias al Papa y a la unión con los obispos. Es decir, que nuestra jerarquía tiene una misión muy importante y mucha responsabilidad. A veces pensamos que los obispos son personas que tienen solamente poder y al contrario, el poder en la Iglesia implica responsabilidad. Entonces, cuando los obispos están unidos al Papa, ellos proclaman un dogma, pero no porque caprichosamente se lo inventen, sino porque después de que el pueblo cristiano lo ha pedido desde el principio, desde la muerte de Cristo, hasta que lo han declarado, ha habido muchos años de estudio, de invocación del Espíritu Santo, muchas encuestas entre obispos, muchos concilios que han declarado eso y, por tanto, no es una forma de encorsetar la fe, al contrario, es una forma de iluminar la forma de pensar de los cristianos para que no nos desviemos hacia un lado o hacia otro. Exactamente, y yo pienso también, Antonio, que los dogmas están muy relacionados con la fe de las personas, de los cristianos. Pues ¿por qué? Pues porque los dogmas son como luces que van iluminando el camino de nosotros, de los cristianos. Van iluminando ese camino espiritual, ¿no?, que nosotros tenemos. Pero luego
a la inversa es igual. Cuando un cristiano va en un camino espiritual bueno, en un camino recto, por así decirlo, pues tiene su corazón abierto y su mente abierta para acoger ese dogma, que es luz, que es verdad. Eso es. No podemos ser personas que estén siempre discutiendo los dogmas, porque el cristiano católico no es como el protestante, los queremos mucho, pero nosotros rezamos con ellos muchas veces y son amigos nuestros. Sí, es verdad. Tenemos amigos protestantes que son fantásticos. Que son fantásticos, pero los protestantes tienen, desgraciadamente, un problema, que es que ellos, cada uno creen en una obediencia y están divididos en muchísimas sectas porque no hay una jerarquía y un dogma que les inspire un camino seguro. Entonces, cada vez que uno lee la Biblia y saca un sentido que a su albedrío puede ser el correcto, crea una nueva confesión con una nueva obediencia y un montón de gente que se divide en varias iglesias. Entonces nosotros tenemos la sucesión apostólica y tenemos la inspiración del Espíritu Santo solo en el Papa y en los obispos, pero no porque ellos estén separados de la Iglesia, sino porque, como tú bien has dicho, María del Mar, los católicos, desde la muerte y resurrección del Señor, los discípulos fueron predicando lo que habían oído del propio Jesucristo y dieron una orientación a la Iglesia que es absolutamente fiel y pura. Y desde esa orientación, junto con la lectura de la Biblia, explícita o implícita, como algo necesario, más el Espíritu Santo y la tradición de la Iglesia, dan a luz un dogma. Y esos dogmas son piedrecitas seguras, como te has dicho, del camino, para que no nos desviemos hacia un lado o hacia otro. Porque al fin y al cabo, la Iglesia somos todos estamos guiados por el Espíritu Santo y bueno, el negar un dogma de fe es negar la palabra de Dios, negar a Dios, porque ha sido, como hemos dicho antes, inspirado por Dios. Y negar a la Iglesia. Y negar a nuestra fe y a nuestra Iglesia. Que es nuestra madre, ¿no?, espiritual. Nosotros, los católicos, tenemos la tendencia constantemente a relativizarlo todo, ¿no? Sí. Porque estamos en el mundo y a veces nos contagiamos de eso, ¿no? Y no nos cabe en la cabeza, ¿no?, como ahora veremos, ¿no?, que María fuera virgen antes, durante y después del parto. Pero te pones a leer la Biblia y dices, es que es absolutamente cierto y no hay otra solución posible, porque si tú te inventas una solución, estás siendo contra de la Iglesia y contra la palabra de Dios y caes en la herejía. Y la Iglesia es tan buena en eso, María del Mar, que es como la madre que te lleva cuando estás empezando a andar, que cuando te caes te levantas, ¿no? Y tenemos una Iglesia que nos da la mano y que nos lleva por el camino seguro de la fe. Ya veremos, cuando veamos los dogmas, que ha habido muchas personas que se han desviado y han creado herejías y muchos se han separado y han terminado fatal, ¿no? Sí. Con un montón de herejías más, con un montón de problemas que contradicen su propia fe, y eso no pasa absolutamente con ningún dogma de la Iglesia. Es un edificio bellísimo, que eso sí es verdad, que si tocamos alguno de esos dogmas, todo se desmorona, ¿no? Por ejemplo, si negamos a los ángeles, como desgraciadamente hay gente que los niega, pues negamos al demonio, que es un ángel. Si negamos al demonio, negamos el infierno. Si negamos el infierno, no hay pecado. Claro, es que si no hay pecado, es como un castillo de naipes. ¿Para qué vino Jesucristo a salvarnos? La enseñanza es como un castillo de naipes. Cuando tú quitas uno, se cae la baraja entera. Es un edificio precioso, inmaculado, frágil, pero tenemos que, como católicos, adherirnos a él entero, no decir, corto esta parte de la Biblia porque no me gusta este dogma, esta otra no me gusta porque me señala a mí como pecador y no me gusta que me digan las verdades, quito este dogma porque tampoco lo entiendo, y los dogmas son dogmas de fe. Se entienden una vez que uno está en gracia de Dios, que ha leído la palabra y que ha estudiado mucho sobre el tema, ¿no? Entonces, nosotros como Iglesia, no solamente los obispos, porque Iglesia somos todos, reconocemos los dogmas desde abajo por la tradición que desde el principio los cristianos hemos dicho, y lo que hacen los obispos con el Papa no es inventárselo, es declarar un dogma. Es decir, no es una innovación nueva, sino decir lo que la Iglesia siempre ha dicho. Eso es muy importante. Y eso me recuerda que nuestro primer dogma que vamos a decir, que es María, Madre de Dios, que fue, como sabemos todos, proclamado en el concilio de Éfeso. En el año 431, pues ese dogma, por así decirlo, lo estaba pidiendo también el pueblo. Efectivamente. Lo estaba desde mucho antiguo. Luego hablaremos también de la Inmaculada Concepción, que es un dogma que en Sevilla en concreto, ¿verdad? Tú sabes mucho de ese tema histórico, que siempre lo ha pedido el pueblo. Eso. Pero vamos a centrarnos en el primer dogma, María, Madre de Dios, que fue
como hemos dicho, proclamado en el concilio de Éfeso contra los errores de Nestorio, que fue un hereje. Nestorio, como todos los herejes, para ser hereje hay que estar dentro de la Iglesia, porque un musulmán no puede ser hereje porque está apartado. Entonces, Nestorio, como todos los herejes, que eran, en fin, eran obispos fundamentalmente en los primeros siglos, era obispo de Constantinopla y pensaba que en Jesucristo había dos naturalezas, dos personas. Sí. La persona de Cristo, que era hombre, y la persona del Hijo de Dios, que no estaban unidas, sino que eran dos personas separadas. Es lo que se llamó en aquella época el difisismo. Exactamente. Entonces, nosotros los católicos siempre, desde que Jesucristo puso su carne en este mundo, y Él predicó, dijo que Él era uno con el Padre, Él era Dios, y que en su carne, como le dijo el arcángel San Gabriel a la Virgen María, se encarnaría el Hijo de Dios. Es decir, es una única persona, con dos naturalezas, con la naturaleza humana y la divina, pero no dos personas separadas. Entonces, no es que la Virgen pariera solamente a un hombre y una vez parido la divinidad se puso encima del hombre, que es lo que decía Nestorio. Es que el Verbo se encarnó desde el primer momento de la infusión del alma en ese cuerpo de la Virgen María, ya era hombre y Dios a la vez. Claro, entonces es lo que decíamos antes, si estamos haciéndole caso a Nestorio, pues para Nestorio Jesucristo no era Dios. ¿No era Dios? Porque sí, claro, si la Virgen es madre de un hombre que no es madre de Dios, decía él, pues si Jesucristo es Dios, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues está contradiciendo la fe nuestra. O sea que eso la es fe, las escrituras, la todo. enseñanza de Jesucristo, que en San Juan la dice 20 veces, y por tanto María, Madre de Dios, María Theotokos, como dicen los griegos, ¿no? La Madre de Dios, es el primer dogma, porque está unido a su vez, mariano, porque está unido a su vez al primer dogma de la Iglesia, que es que Jesucristo era auténtico Dios y nada menos que la segunda persona de la Trinidad. Él decía muchas veces, Padre, que tú y yo somos uno y que nuestra Iglesia sea una como tú y yo somos uno y que crean que tú me has enviado. O sea que Jesucristo mismo decía que Él era Dios y era Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Y luego ya, bueno, pues lo importante que es para un cristiano saber que María, como Madre de Dios, es que es tan importante decir que la Virgen es Madre de Dios cuando dicen los rosieros, por ejemplo, ¡viva la Madre de Dios! Es que eso es impactante. Eso es impactante, ¿verdad? Eso es así. Y el pueblo lo ha sentido desde el principio, como tú bien dices, ¿no? Cuántas veces en las romerías populares y en los pueblos nuestros, ¿no? Siempre se le dice, ¡viva la Madre de Dios! ¡Viva la siempre pura!, etcétera, ¿no? O sea, el pueblo lo siente como suyo. Repito esto porque es muy importante, porque hay cristianos que dicen, los obispos, no sé qué, el Papa... No, los obispos y el Papa tienen la misión de decir lo que el pueblo siempre ha dicho. Y desde el principio, la Virgen María se la vio como Madre de Dios, porque Jesucristo, al que vimos resucitar, como dice San Pablo, 500 personas nada menos, era hijo de Dios. Entonces, en esto es muy bonito lo que siempre dijo San Agustín, que la Virgen María es la nueva Eva. Porque donde Eva pecó, que fue desobediente y cogió el árbol del bien y del mal, y no se creyó lo que le decía a Dios de que no tomara ese fruto, la Virgen María fue absolutamente obediente, con aquel fiat que dijo, diciendo, hágase en mí tu palabra. Y donde ella pecó, la Virgen María nació inmaculada, ya lo veremos en el siguiente bloque. Sí, ya lo veremos. Y donde ella no tuvo fe, la Virgen María tuvo fe, porque ella dijo que creía en que en ella se iba a hacer esas maravillas sin verlo. O sea que la Virgen María es la segunda Eva que restituye la dignidad de la mujer, del ser humano, y restablece el plan de Dios que fue estropeado por el demonio y por el pecado original, ¿no? Eso es muy bonito y los cristianos lo tenemos a flor de piel, los católicos. Nos duele muchísimo que calumnien a nuestra Madre de Dios, a nuestra Virgen María, porque es como calumniar a nuestra Madre misma. Sí que es verdad. Y además que yo es lo que digo siempre, ¿no? Que nosotros, los católicos, hemos estado defendiendo estos dogmas desde una tradición, no desde una historia que se ha inventado una persona y la ha escrito, porque antiguamente no había Biblias en las casas. La fe se transmitía de padres a hijos, pero hablando. No como ahora que todo el mundo tiene una Biblia en su casa, ¿verdad, Antonio? Porque también antiguamente, yo me acuerdo que fui a un retiro de Jacques Philippe y nos lo explicó,
que antiguamente había mucho peligro de herejía. Entonces, pensaban los santos padres que si todo el mundo que no estaba preparado lo suficientemente, eran analfabetos, tenía desgraciadamente, una Biblia en su casa, podía interpretarla sin el Espíritu Santo, podía interpretarla equivocadamente con toda su buena fe. Claro, y por eso la tradición de la Iglesia ha sido muy importante, casi más, ¿verdad?, que lo que es la Biblia escrita, claro. porque es que está ahí la verdad, la esencia del cristianismo. Cuando se escribió el primer evangelio, se escribió pues casi 40, 50 años después de que la resurrección de que resucitó el Señor y ascendió. Y bueno, claro, es que desde ese momento estaba vivo eso. No solamente los apóstoles vivieron con Jesucristo, y por tanto hablaban de lo que Cristo mismo le había dicho, hablaban de lo que la Virgen María les había dicho. San Lucas escribe su evangelio diciendo: voy a las fuentes originales, después de estudiarlo todo, escribo mi evangelio. Y cuando él cuenta la infancia de Jesucristo y cuando él cuenta cómo el arcángel San Gabriel se anunció a la Virgen, lo tuvo que escuchar directamente de la Virgen, que se lo contó a él, porque no había allí nadie que se lo pudiera haber contado a San Lucas, ¿no? O sea que estando la Virgen viva, que murió más o menos, la tradición dice que con 72 años más o menos, él habló evidentemente con la Virgen y puso por escrito después, en los años 50, 60, después de Cristo, esa enseñanza de la Virgen y de los apóstoles. Pero mientras tanto, la enseñanza de los apóstoles fue oral. Fue una enseñanza oral que recogieron todas las enseñanzas de Jesucristo y, por tanto, la primera orientación e impulso de la Iglesia fue absolutamente certera e infalible, porque la escucharon directamente de Cristo. Y por eso para los católicos la tradición es tan sumamente importante, que nuestros queridos hermanos protestantes la niegan. Y por eso, recuerda que Lutero, cuando puso en aquella catedral lo que eran sus enseñanzas, dijo: Biblia y solo Biblia. Si los protestantes niegan la tradición, empiezan a leer la Biblia y, como no entienden lo que la tradición ha dicho, claro, lo que estábamos diciendo antes, niegan un montón de dogmas de la Virgen María. Lo primero que te dice: a ver, dime dónde está la asunción de la Virgen María en la Biblia. Claro, no está, pero no está no porque tengamos una laguna en nuestra fe, sino porque desde el principio los discípulos nos dijeron que habían visto a la Virgen dormirse y ascender al cielo. O sea, está la tradición, y si tú niegas la tradición, interpreta la Biblia como algo nuevo, sin ningún tipo de raigambre en la tradición del Señor, empiezas a fantasear y empiezas a rellenar de contenido falso lo que Cristo realmente quería decir con su palabra. Y en la Biblia, ahora que me acuerdo, también Santa Isabel dice: porque viene a mí la madre de mi Señor. Y Señor no lo dice Santa Isabel como si fuera un hombre. Señor en esa época era Dios. O sea que en la Biblia aclara que era madre de Dios desde el principio, está escrito. Y por ejemplo, es muy bonito ver, ¿no?, que María es corredentora, ya lo veremos después, porque Jesucristo podría haberse aparecido en mitad de la nada y no haberse encarnado en la Virgen y nacer como niño. Si Cristo era todopoderoso, ¿por qué no hubiera haber podido aparecer ya con 33 años o con 30 años y empezar a predicar de repente? ¿Sí? Pero, sin embargo, ahí está la causa por la que este dogma es tan bonito. Jesucristo, siendo perfecto Dios y habiendo podido hacerse realidad sin encarnarse en ninguna mujer, prefiere encarnarse en una mujer para restablecer la dignidad de Eva y hacerle ver a los hombres que Él es un hombre, tan hombre como nosotros, de carne, sangre y hueso, pero perfecto Dios. Que siempre el hombre significa esto, que siempre necesita, siempre Dios, siempre necesita del hombre. Así que bueno, no moverse de ahí porque ya vamos a terminar este bloque, pero tras una breve pausa vamos a seguir hablando de los dones, los dogmas de marianos, y hablaremos del segundo dogma que tenemos, que es la virginidad perpetua de la Virgen María, antes, durante y después del parto. Hasta luego.
creer en el Espíritu Santo. Dice el Joe Cad, en el punto 113, que creer en el Espíritu Santo es adorarle igual que al Padre y al Hijo. Quiere decir que el Espíritu Santo ha comenzado a venir a nuestro corazón para que como hijos podamos conocer a nuestro Padre del cielo. Movidos por el Espíritu Santo, dice el Joe Cad, podemos cambiar la faz de la tierra. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros de verdad el Espíritu Santo? ¿Quién es para nosotros? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué significa para nosotros el Espíritu Santo? Decía el Papa Juan XXIII que el Espíritu Santo es el gran desconocido para la Iglesia. ¿Pero por qué? ¿Realmente también es el gran desconocido para ti? Es la fuerza que hay que suplicar, que pedir. A lo largo de toda la historia de la salvación, Dios va dando la fuerza de su Espíritu Santo para cambiar la faz de la tierra, para hacer una historia nueva, también en tu vida. Es el Pentecostés nuevo que cada uno de los creyentes suplicamos que venga a nuestra vida. Para abordar este tema hay que tener siempre claro este misterio que supone Dios, el misterio que es el Padre, el Hijo, y confesar nuestra fe en que el Espíritu Santo puede hacernos comprender quién es realmente Dios. Pidamos que venga a nuestro corazón. Pues ya estamos aquí de nuevo, tras esta breve pausa. Como os hemos dicho antes, vamos a hablar del dogma mariano, de la perpetua virginidad de la Virgen María. O sea, María fue virgen antes, durante y después del parto. Antes, porque el mismo Dios la hizo virgen al nacer, o sea, al ser concebido el Señor por Él, por el Espíritu Santo, por Dios. O sea, que no tuvo ninguna relación con ningún hombre varón para ser concebido nuestro Señor. O sea, fue a través del Espíritu Santo. Por eso es virgen antes. Antes del parto. Durante el parto, pues esto es muy interesante. Ha habido muchas películas que son muy bonitas, pero esto se lo han saltado, no lo han hecho real, tal como fue. La Iglesia dice que la Virgen María, durante el parto, fue virgen. Fue como si la luz atravesase un cristal, ¿verdad? Que no hubo sangre, que apareció el Señor en su brazo, y eso es un misterio, como de los tantos que tenemos en nuestra fe, pero fue así. Y después del parto, igualmente la Virgen Santísima pues siguió siendo virgen pues durante toda su vida hasta su muerte, porque no tuvo tampoco relación carnal con varón. Estaba desposada con José, pero mantuvo su castidad al igual que San José. Eso es, el Evangelio nos dice que en las bodas judías había dos partes, una primera que son los esponsales, San José se casó con la Virgen María, ella se fue a asistir a su prima Isabel a la montaña de Ain Karem, y cuando vino ya se le notaba la barriguita, vino de 3 meses, con lo cual José cuando la vio dijo, pero María, con lo santa que tú eres, porque la conocía desde niña en el pueblo, y me haces esto, ¿no? Lo pensaría. Y de repente pensó en divorciarse de ella en silencio, porque si lo hacía público, el castigo que le iba a caer a la Virgen María era apedrearla hasta la muerte, según el Antiguo Testamento, con lo cual él, como buena persona, decide separarse de ella en silencio. Pero se le aparece un ángel y le dice a San José, el niño que estás esperando no es tuyo, evidentemente, sino del Espíritu Santo. Es virgen antes del parto. Durante el parto, como tú bien has dicho, es algo incomprensible para una mente humana. En los misterios siempre hay algo que uno no puede entender. Nuestra religión no es una religión matemática donde todo esté explicado para nuestras cabezas tan débiles, ¿no? Entonces, lo que no podemos entender no tiene por qué ser falso, ¿eh? Nuestra fe siempre implica un acto de humildad, de confianza en algo que no podemos entender. Y la Virgen tenía que ser virgen durante el parto porque, como decía Isaías, se os dará una señal, una virgen quedará encinta. Claro, uno dice, una virgen quedará encinta, es imposible, pero ya estaba previsto en Isaías. Y después el propio Mateo 1:23 dice, efectivamente, la misma palabra, pero en griego. Partenos, en griego, significa virgen. ¿Por qué la Virgen tuvo que ser virgen? Pues por varias razones. Porque Jesucristo se tenía que encarnar en una mujer no tocada, pura, sin pecado,
durante el parto, porque podría quedar la sospecha de que San José fue su auténtico padre de Jesucristo. Sin embargo, la Virgen fue pura durante el parto. Y después del parto, porque si hubiera habido más hermanos, también hubiera quedado la sospecha entre todos los hombres, que somos muy mal pensados, de que el primer niño, también, que era Jesucristo, también hubiera sido de San José. Es decir, por dos razones. Una razón teológica, la pureza de la Virgen, porque se iba a encarnar nada menos que Dios dentro de esa mujer, tenía que ser absolutamente pura. Y en segundo lugar, para evitar la suspicacia de los hombres, que evidentemente hubiéramos pensado que no, hombre, que ese niño era de San José y por tanto ese hombre no era Dios, era un simple varón muy religioso, pero no era Dios. Y nuestra religión sería igual de débil, perdonadme, que el confucianismo o el budismo o cualquier religión inventada por cualquier hombre. Y esto lo enseña la Iglesia desde el siglo II. Efectivamente. Desde casi a principios del año 600, ¿no? San Ignacio de Antioquía ya en el año 100 y pico ya hablaba de la perpetua virginidad de la Virgen y efectivamente en el Concilio de Letrán, en el año 649, se declara solemnemente este dogma que ya venía siendo enseñado y pedido desde los propios apóstoles, que evidentemente en contacto con la Virgen ella se los diría, y el propio Jesucristo lo dice muchas veces a través de San Mateo, ¿no? Que mi madre era virgen y que sería encarnado el Verbo de Dios en una virgen. Partenos, dice Mateo en su capítulo 1, versículo 23. Exactamente, si es que en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, los profetas lo decían todo muy claro, muy claro, muy claro. Es que luego se cumplió la palabra de Dios dicha a través de esos profetas. Y entre ellos, pues estas palabras que has dicho tú, ¿no? Y muchas otras que ahora, bueno, sería muy largo decir y tampoco me acuerdo yo con exactitud de todas las citas, pero es que realmente... todo se cumple en Jesucristo, ¿no? Se cumple todo, ¿no? Y es un misterio tan grande que por eso es la fe, ¿no? La fe no es creer... Es creer, como un niño chiquitito, a mí me gusta mucho esta metáfora, María del Mar, cuando uno tiene un añito y se sube a una tapia y su padre le dice, tírate que yo te cojo, ese niño tiene fe en su padre, sabe que si ese padre no lo coge, el niño se estrella y se mata, sin embargo el niño se tira. Por eso la Virgen siempre ha dicho que para entrar en el reino de Dios, lo ha dicho en muchas de sus apariciones, como veremos en otro programa, hay que hacerse como un niño. Hay que tener la fe de un niño, porque si uno empieza a pensar como una persona inteligente, estudiosa, yo soy profesor de universidad, si yo empezara a interpretar la Biblia conforme a todo lo que yo he estudiado, del racionalismo, de la filosofía, de los sofistas, claro, uno destruye la Biblia, como han hecho desgraciadamente muchos teólogos modernos, que les ha faltado fe para creer en lo que la Biblia decía, ¿no? Racionaliza la Biblia y entonces, claro, si uno racionaliza todo, es que no existe nada, pero no solamente la Biblia. Si uno empieza a racionalizar, el amor de los padres, que es un amor sin fin hacia los hijos, no tiene sentido, porque a veces los hijos no se lo devuelven. El amor de un marido hacia su mujer, que a veces hay disputas, no tiene sentido, porque todos lo miramos bajo el prisma racional, yo te doy, tú me das, te doy hasta aquí para que tú me des. Entonces, es una falta de amor. En el fondo, la falta de fe es una falta de amor y es una falta de humildad para creer que lo que está escrito allí, enseñado desde el principio por los apóstoles, repito, porque lo escucharon de Jesucristo y de la misma Virgen María, es cierto. Entonces, en esto uno puede también ver el Antiguo Testamento, como tú has dicho. La Virgen María está prefigurada en esa zarza ardiente en la que Moisés ve a Yahvé y le habla de que suba a la montaña y que vaya a liberar a su pueblo. ¿Hay algo más incompatible que una zarza, que es la planta más seca, que ardería en un segundo si le metiéramos fuego? Y se acabaría rápido. Y se acabaría rápido. Y sin embargo, una zarza que estaba ardiendo sin consumirse. Claro, igual la Virgen María. Es imposible que sea virgen y a la vez madre. Sin embargo, fue virgen y madre porque Dios todo lo puede. Y la Virgen de Guadalupe, tan querida por nuestros hermanos sudamericanos, se aparece en aquel cerro del Tepeyac con las manos unidas y con el cintito negro, que era el símbolo indígena de la virginidad, y sin embargo con su barriga prominente. O sea, es muy bonito, si entendemos todo lo que ha pasado en la historia de la redención, leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo, las apariciones de la Virgen, vemos que es todo absolutamente coherente, no hay nadie que se haya inventado nada, sino que todo viene desde el origen de la tradición, de la Escritura y del Espíritu Santo. De los signos, que ahora que has dicho eso de la Virgen de Guadalupe,
me acuerdo que cuando se apareció la Virgen de Guadalupe, el intento por evangelizar América estaban derrumbándose, porque es que era imposible, porque tenían una serie de creencias esas personas indígenas con toda su buena fe, claro, que es que era muy difícil, pero gracias a esos signos de la Virgen de Guadalupe, eso que tú has dicho, que estaba embarazada y que sin embargo tenía, pues todo eso hizo que esas personas con esos símbolos leyeran realmente ahí, en esa simbología, que era la Madre de Dios, que era realmente la reina del cielo, la reina del cielo, con esas imágenes que aparecían. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otros programas de las apariciones de la Virgen. Yo solamente quería decir una última cosa de este dogma, si quiere pasamos al siguiente, que es que cuando uno lee la Biblia hay cosas que le llaman la atención. Por ejemplo, Jesús, ahí vienen tu madre y tus hermanos. Esa palabra hermanos que se usa en arameo es ajá. Hermanos es la palabra para hermanos porque en arameo no existe palabra para primos. Entonces, Abraham y Lot también se dice que eran hermanos, pero eran tío y sobrino. O Ahaz con su sobrino, y se les llama hermanos. O los de la misma tribu, se les llama hermanos. O sea, no tuvo hermanos Jesucristo, es que eran primos, como Santiago el Menor o el propio Judas, ¿no? El Judas Tadeo. O, por ejemplo, cuando se dice, José no la conoció hasta que dio a luz. No significa que después de dar a luz la conociera y tuviera hijos con ella. Es que en el Nuevo y en el Antiguo Testamento la palabra hasta que significa hasta ese momento, pero no implica una continuidad, ¿eh? Por ejemplo, Jesucristo reinó hasta que ponga los pies encima de sus enemigos. ¿Qué pasa? ¿Que después no reinó? No, reinó hasta que ponga los pies encima de sus enemigos. Y en ese sentido se utiliza un montón de veces. O, por ejemplo, se dice, Jesús era el primogénito, se dice en el Nuevo Testamento. Los protestantes dicen, primogénito, eso quiere decir que hubo un segundo y un tercer hijo. No, primogénito en arameo significa el primero en nacer. Todo unigénito es primogénito, pero no al revés. Y se han encontrado en una lápida, en una tumba, en el yacimiento de Tel el Judie, una lápida de una mujer judía en el año V a.C. que decía, aquí yazco Arsinoe, muerta por los dolores de parto de mi hijo, primogénito. Es decir, que nació el hijo y ella murió, por tanto, no pudo tener más hijos después, y ella en la lápida pone primogénito, es decir... Esos detalles que hay que decírselo a nuestros hermanos protestantes que leen la Biblia sin esa tradición, como he dicho, y por tanto se confunden, ¿eh? Pero la arqueología, la tradición, los santos padres de la Iglesia que compartimos con ellos, y tantos interpretan esto tal como lo estamos diciendo nosotros ahora, ¿no? Exactamente. Si y podemos pasar, si quiere, a ya el tercer dogma, que es de la Inmaculada Concepción, ¿no? La Concepción Inmaculada de María fue proclamada por el Papa Pío IX en el 1954. 1854, exactamente. Y bueno, y es que es un dogma que, como estábamos comentando antes, se venía pidiendo por el pueblo desde hacía ya mucho tiempo. Y era esa tradición del pueblo cristiano la que lo pedía a la Iglesia, que nos creemos, como hemos dicho antes, que es que la Iglesia es orden y mando, y esto lo digo yo, y todo el mundo se lo tiene que creer. Y muchas veces ha sido al contrario, ha sido el pueblo, siempre iluminado por el Espíritu Santo, el que ha pedido ese dogma. Siempre, no muchas veces, siempre ha sido el pueblo el que desde abajo, con las enseñanzas de Jesucristo y con toda la sucesión apostólica desde Pedro, ha entendido esos dogmas y el Papa y los obispos lo han proclamado. En este caso, la Inmaculada Concepción significa que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Es decir, y hay muchos cuadros además del arte medieval, del arte gótico, que lo representan. Ese abrazo entre San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, debajo de la puerta dorada, una de las puertas del Templo de Jerusalén. Por cierto, la puerta por la que el Antiguo Testamento dice que tendrá que entrar en Mesías victorioso, bueno, pues debajo de esa puerta se dieron un abrazo y se concibió la Virgen María. Volvemos a lo mismo. Los que me estéis escuchando y digáis, pues vaya lo que está diciendo este. Repito, yo soy profesor de universidad. Si yo aplico el racionalismo, claro, mi razón me dice, eso es imposible. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se van a dar un abrazo y conciben a la Virgen María? Pero claro, es que si lees el Antiguo Testamento y lees el Nuevo Testamento y empiezas a sacar conclusiones de lo que está allí puesto, te das cuenta de que es imposible que la Virgen María concibiera a Jesucristo teniendo un pecado original, porque el pecado original, como sabemos todos los católicos, se transmite
Exactamente. Entonces, si sabemos que Jesucristo era Dios y por tanto no tuvo pecado original, tampoco su madre pudo haberlo tenido. Por eso tú decías muy bien al principio que es una consecuencia implícita o explícita. No se puede hablar de Dios, Jesucristo, sin hablar de María inmaculada. Por tanto, la Virgen María fue inmaculada como una anticipación del pecado original borrado que tenemos todos una vez que resucitamos y vamos al cielo. Exactamente. De hecho, la Virgen María pues, fue totalmente libre de mancha y de pecado durante toda su vida. Ella no cometió pecados, ni siquiera pecados veniales. Ella fue absolutamente pura. Como vamos a ser todos cuando estemos en el cielo. En el cielo. Ella es como una revelación de lo que va a ser el hombre, como el Señor lo ha creado, ¿no? Como una criatura perfecta. Es una criatura humana, pero perfecta, como quiere el Señor que seamos todos perfectos y que todos estamos llamados a serlo y que no vamos a tener otro futuro, solamente los cristianos que seamos, el futuro del cielo va a ser que seamos perfectos. O sea, no... Y en eso tenemos que nosotros colgarnos una medallita, porque en Sevilla tenemos el honor de haber sido los que hemos defendido antes que nadie la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Desde 1615, el Silencio, los Negritos y otras muchas hermandades juraron voto de sangre. Yo he salido en el silencio varios años y se lleva la espada votiva, que es la espada que representa que te juegas la vida, si hiciera falta, esto suena muy fuerte, pero es la época también, frente a aquellos que negaban en la Sevilla de la época, los dominicos, que la Virgen María era inmaculada. Entonces, muchos sevillanos, como Miguel Cid, como Martínez Montañés, como Murillo, pidieron ante el Papa la Inmaculada Concepción. Y ya por fin, en 1854, el Papa Pío IX proclama la Inmaculada Concepción. Y una cosa muy curiosa, 4 años después, en Lourdes, se aparece la Inmaculada Concepción. Y eso lo vamos a decir en el siguiente bloque, porque nos tenemos que ir a pausa y no queremos dejar de hablar de este dogma, que todavía nos queda un poquito, para pasar luego de la Asunción de la Virgen, como todos sabéis. Hasta luego. Hasta ahora. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Bueno, pues estamos con gran alegría preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50, la fiesta de los 50 días, porque se celebra 50 días después de que Cristo resucita. Y es la fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba desde mucho antes con los apóstoles, siempre ha estado presente, es Dios. Él no podría no estar en todas partes porque es Dios. Y si leemos los evangelios con cuidado, vemos que aquel domingo de resurrección, cuando estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo y que estaban oyendo los cuentos que les platicaban los discípulos de Emaús, y cuando estaban admirados de lo que les decían, a puerta cerrada, Cristo glorioso cruza los muros de aquella casa del cenáculo y
y se presenta ante los apóstoles. Y también ahí dice ese evangelio que Jesús les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retuviereis les quedarán sin perdonar. Entonces ya los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo desde ese domingo de resurrección. La gran fiesta de Pentecostés vendría 50 días después. Y nos estamos preparando para eso, para la fiesta de los 50 días, para la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Pues ya estamos aquí de nuevo, queridos amigos de María Visión, en este programa que estamos haciendo de los dogmas de la Virgen. Estábamos hablando del dogma de la Inmaculada Concepción. Y ahora que estaba contando Antonio cómo los padres de la Virgen, la concepción de la Virgen María, cómo fue, a mí me ha quedado una duda, Antonio, y puede que a muchos de los telespectadores también. ¿Por qué, si los padres de la Virgen, según tú, sabían que María iba a ser la Madre de Dios, por qué no se lo dijeron a José, por ejemplo? Buena pregunta. No es según yo, evidentemente, sino según la tradición de la Iglesia, que así lo dijo. Pues los padres de la Virgen María, San José y Santa Ana, tuvieron la promesa de que iba a nacer de ellos la Madre de Dios. La primera niña que concibieron, esto lo cuenta Ana Caterina Emmerich, María Jesús de Ágreda y otras tantas místicas, es que la primera hija que tuvieron no fue la prometida, fue María Elí, que en el Nuevo Testamento se le llama María la de Cleofás, que estuvo al pie de la cruz junto con su hermana la Virgen María. Pues al verla que siendo una niña era normal y que cometía travesuras y cosas malas de niño, dijeron, no es la hija, la predestinada. Y se separaron. Esto lo hacían mucho los matrimonios judíos, cuando cometían un tipo de pecado y ellos pensaban que habían pecado ante Dios y por eso no les había dado a la Virgen María, se separaron de convivencia durante muchos años y rezaron mucho para que esa niña viniese en segundo lugar. Y se encontraron en esa salita, que nuestros telespectadores la pueden encontrar por internet, repito, que está todavía intacta. Está físicamente. Físicamente, debajo de la Puerta Dorada está aquella sala que se llama la Sala de la Reconciliación. Y ahí se abrazaron y concibieron a la Virgen María. Es, además lo dice Ana Caterina Emmerich, la forma en la que todos hubiéramos concebido a nuestros hijos en el paraíso si no hubiera mediado el pecado original. Sin sexo, por así decirlo, con el mero amor entre las dos personas. Claro, si los padres le llegan a decir a la Virgen María que ella estaba predestinada, ella posiblemente hubiera tenido una educación muy regalada, con muchos regalos, con muchísimas ofrendas y se hubiera posiblemente engreído. Y tampoco se lo dijeron a San José porque cualquier hombre, yo el primero, si te dice, mira, te vas a casar con mi hija y de vosotros van a hacer Dios, pero no de ti, sino del Espíritu Santo. Cualquier hombre se asusta, sale corriendo. Pues tienes razón, Antonio, eso es muy interesante, ¿eh? Pero claro, la pregunta siguiente yo te diría, María del Mar, ¿por qué esto no aparece en las Escrituras? Pues porque las Escrituras no recogen las curiosidades mundanas. Solamente recoge lo importante, lo que nos hace falta para nuestra salvación. Lo importante que cualquier persona necesita para la salvación, pero no te habla de cosas que por curiosidad humana todos nos podíamos preguntar. Y ahí está el papel de las revelaciones privadas que, en fin, tantísimos santos han tenido de este mismo episodio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Sí que es verdad, que yo ya había he leído varias cosas con respecto a eso y es muy interesante. Ya vamos a pasar al dogma de la Asunción de la Virgen, que fue proclamado por el Papa Pío XII en 1950. Y bueno, es que el dogma de la Asunción de la Virgen a mí me gusta mucho porque, bueno, es que distingue lo que es la Asunción de la Ascensión del Señor. La Virgen fue elevada, Asunción, Asunta, y el Señor fue ascendido Él se ascendió porque era Dios, ¿verdad? Es esa diferencia que hay. Muy interesante eso que dice, porque
El impulso de la ascensión lo hace Jesucristo mismo porque era Dios, nadie tira de Él, Él se eleva. Exactamente. Y la Virgen María no es Dios ni es una diosa. Esto también hay que recordárselo a veces a los católicos porque nos podemos desviar Es una criatura humana. en nuestra veneración a la Virgen y caer en una idolatría. La Virgen María no es una diosa, es la Madre de Dios y toda la veneración que le debemos se la debemos porque fue Madre de Dios. Exactamente. Pero la Virgen María fue asunta al cielo porque Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo la llamaron al cielo en cuerpo y alma. Exactamente, y además esto lo dice la Iglesia, bueno, la fiesta de la Asunción, que conocemos todo el mundo, pues se celebra desde el año 500 después de Cristo, o sea, es muy antigua. Y de todo lo que se ha escrito de la Asunción de la Virgen a los cielos, pues San Antonio de Padua, os voy a leer lo que escribió porque es un sermón que dirige a la festividad de la Asunción y a mí me ha encantado y lo quiero leer porque está totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Es un discernimiento asombroso, ¿no? Apoyándose en las Escrituras también, ¿no? Dice, la bienaventurada Virgen María fue asunta con el cuerpo que había sido tabernáculo del Señor. Por eso dice el salmista, ven, Señor, a tu esposo, a tu reposo, tú y el arca de tu santificación. Como Jesucristo resurgió de la muerte, vencida, y subió a la diestra del Padre, así también resurgió el arca de su santificación, porque en este día la Virgen Madre fue asunta al tálamo celestial. O sea, ¿qué forma más bonita? Precioso. Y como decías tú antes, que los dogmas no se inventan, sino que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es absolutamente revelador que ya el rey David en sus salmos, 1000 y pico años antes de que naciera la Virgen María, tuviese esa revelación directa diciendo que no solamente ascendería al Hijo de Dios, sino su arca. El arca, evidentemente, es la Virgen María. Y asciende en cuerpo y alma, porque esos teólogos que estamos diciendo que reinterpretan la Biblia bajo conceptos racionalistas dicen, no, hombre, no, el cuerpo no puede ascender. Igual que niegan la ascensión de Jesucristo en cuerpo y alma. Sí, sí. Lo que subió fue el alma, como todos nosotros cuando nos morimos que sube el alma. Sí. Pues no, Claro. porque es que entonces están negando la divinidad de Jesucristo y la divinidad de la Virgen María. ¿Por qué sube Jesucristo en cuerpo y alma? Porque dignifica la naturaleza humana. Y por eso mismo nos apareció en mitad del desierto sin intervención de mujer, porque Él se anonada hasta la absoluta nulidad que significa un ser humano en comparación con Jesucristo. Es que es impresionante, y por eso, el misterio. es impresionante, y por eso a su madre también le da esa anticipación de la resurrección. Cuando muramos todos y Jesucristo baje para juzgar a todos los hombres, resucitaremos en el cuerpo y en la carne. Entonces a la Virgen María se le da la gracia tremenda de anticipar esa resurrección en su cuerpo y en su alma. Que bueno, que murió, no es dogma de fe que muriese o no, eso no, pero lo que sí es dogma de fe que fue incorrupta, su cuerpo incorrupto y subió incorrupto como un cuerpo glorioso ya. Entonces eso es como una anticipación, como tú has dicho, de lo que nos espera a los cristianos, ¿verdad? Es símbolo de que no tenía pecado original, entonces al no tener pecado, al ser santa, pues sube incorrupta. Eso que has dicho, igual que tantos santos han sido luego incorruptos. Claro, eso que has dicho es muy interesante, ¿no? Porque uno dice, a ver, pues si los santos son incorruptos y su cuerpo está ahí, ¿no? Pues tantos santos, Bernadette, por ejemplo, está incorrupta y, en fin, el Padre Pío, sí, miles de santos. pero esos son como símbolos para ver sus Claro, símbolos. es que Jesucristo no le podía dar a todos los santos la anticipación que le dio a su mismísima madre. Porque, claro, si él hubiera dicho, a ver, igual de incorrupta está en la tierra que en el cielo. No se trata de eso. Exactamente. Se trata de darle la gracia que todos tendremos cuando muramos y cuando Jesucristo, todos, me refiero, de resucitar en la carne. Solamente iremos al cielo, esperemos que también nosotros, los que cumplamos sus mandamientos, ¿no? Pero ahí vemos la absoluta excepcionalidad de las gracias que Dios le dio a la Virgen María. No tenía pecado original, por tanto, se le anticipa igualmente el cielo en la tierra a la Virgen María. Asciende al cielo en cuerpo y alma, igual que todos ascenderemos aquellos que vayamos al cielo, esperemos que todos, los que no estáis viendo y todos los que estamos aquí. Y por tanto, no se le puede dar a sus santos, al Padre Pío, en fin, a tantos santos de la Iglesia, ese regalo grandísimo que es ascender en cuerpo y alma, porque era su madre y por tanto tenía que tener una especial dedicación y piedad y caridad con ella, que no la podía tener, evidentemente, anticipándola con todos los que han muerto en santidad desde Jesucristo hasta hoy en día.
Es fantástico, Antonio. La verdad que nos ponemos a fijarnos en todas las cosas de nuestra fe, en todos los misterios de nuestra fe, y es que muchas veces estamos tan acostumbrados a oírlo, ¿verdad?, que es como si lo diéramos por algo normal ya, pero es que es magnífico, es que es sublime todo esto, ¿no? Y ya también tenemos que decir, bueno, si quieres seguir hablando del dogma de la Asunción de la Virgen, porque no, es que... La única cosa que yo diría es que la propia Iglesia ha tenido dos tradiciones en esto. Sí. La propia Iglesia católica, que la Virgen murió en Éfeso, porque ella vivió durante muchos años con San Juan en Éfeso, ahí está su casita, la casita de la Virgen en Éfeso, que la misma Ana Catarina Emmerich en una de sus visiones vio y un padre en el siglo XIX encontró con sus mismas descripciones, o que murió en Jerusalén, donde está el sepulcro de la dormición. Entonces, ¿por qué tenemos estas dos tradiciones? Pues muchos santos han dicho que porque el propio Jesucristo nunca ha querido decir dónde estaba realmente el lugar donde murió la Virgen, para que no la adorásemos como a un Dios y no cayésemos a la idolatría. Si es que todo es por algo. Y también quisiéramos hablar de un dogma que estamos todos los cristianos deseando, ¿verdad?, que lo estamos pidiendo, que es la Virgen como corredentora, abogada y medianera de todas las gracias. De todas las gracias, de toda la humanidad. Y eso esperamos que próximamente sea un dogma que proclame la Iglesia, porque la verdad es que así lo ha sentido la Iglesia y lo sentimos todos los cristianos. La experiencia que tenemos muchos cristianos de la Santísima Virgen María como mediadora, como auxiliadora. De hecho está María auxiliadora de los cristianos, que es que auxilia a un montón de personas. Todas las gracias nos vienen a través de ella, ¿no? Exactamente. Y bueno, estamos esperando que próximamente la Iglesia lo proclame. ¿Tú crees que tardará mucho la Iglesia? Pues me da la sensación de que no. Yo no soy nadie para decir esto, evidentemente, pero hablo personalmente ahora, sin hablar en nombre de la Iglesia. La Virgen María se apareció en unas apariciones que han sido ratificadas por la Iglesia en Ámsterdam en 1945. Se apareció a Ida Pederman y le dijo que ella pedía un quinto dogma, que era María, corredentora, abogada y medianera. ¿Y por qué ese dogma? Corredentora, ¿por qué? Pues porque sin la Virgen, Jesucristo no hubiera estado allí, no hubiera nacido, no hubiera sido educado, no hubiera muerto, ella lo ofreció en la cruz. Y por tanto, ella actuó no al mismo nivel que Jesucristo en la redención, sino como causa eficiente de la redención. Pero repito, Jesucristo no necesitó a la Virgen. Esto es muy importante repetirlo. Sí, esto es verdad, ¿eh? Él hubiera podido nacer, perfectamente, aparecer como un ángel en mitad del éter, haber podido morir sin su madre y haber podido ascender al cielo. Pero él quiso que fuera quiso que fuera a través de una mujer de carne y sangre. Esa es la diferencia. Para restaurar la dignidad perdida por Eva y por Adán en el pecado original. Eso es precioso. Nos pone a un nivel que no nos merecemos porque nosotros pecamos. Es abogada porque nosotros le pedimos a la Virgen, y todo lo que pedimos a la Virgen ella nos lo da porque se lo ruega a su vez a Jesucristo. No porque ella tenga poder. Todo lo que recibimos de la Virgen es porque ella se lo pide a Jesucristo. Ella no es diosa. Y en tercer lugar, es medianera porque la Virgen es, como dio a luz a Jesucristo y gracias a ella nos ha dado Jesucristo, también gracias a ella nos va a dar las gracias de Jesucristo, y gracias a ella, esto lo apostillo, vendrá Jesucristo en su parusía. Este es el capítulo 12 del Apocalipsis que explicamos la semana pasada. A través de esa Virgen María, de esa iglesia auténtica y fiel, que es la que tenemos ahora, y no la falsa que dice el catecismo que vendrá, recibiremos a Jesucristo en su parusía. Entonces, todo eso está por consagrarse y por declararse. Yo creo, me da la sensación de que o este Papa Francisco o el siguiente nos va a proclamar ese dogma precioso, ya sentido desde el origen del cristianismo por todos nosotros. Pues que sería fantástico porque así lo sentimos muchas personas, yo por lo menos lo siento así, ¿no? Que ella es auxiliadora y mediadora nuestra y corredentora con Jesucristo, porque la misma pasión la vivió ella con Jesucristo, o sea que fue horrible el dolor que sintió ella a la vez que su hijo para ser corredentora también. No simplemente como una madre sufre por su hijo, lógicamente, como cualquier madre sufre, sino que es ese valor el que tiene, ¿no? Ser corredentora. En la película de la Pasión se ve eso perfectamente. Está muy bien
muy bien explicado, o sea, muy bien expuesto lo que es lo que hace la Virgen, ¿no? En nuestra vida, en ese momento de la pasión. Efectivamente, la Virgen María siempre está poniendo a Jesucristo por delante, está presentándolo. Cuando vienen los pastores a adorar al niño, ella lo pone delante, no se lo coge en brazo y lo oculta. Ella sabe que es hijo de Dios y lo deja delante para que lo adoren. Cuando lo presenta en el templo se lo da a Simeón y no se lo queda a ella. Ella sabe que el hijo no es suyo, es hijo de Dios. Cuando va a morir en la cruz, ella no impide que muera en la cruz. Sabe que lo tenía que parir para morir y por tanto para redimirnos, y ella misma lo extiende en la cruz espiritualmente, igual que lo presentó en el templo. Y por tanto ella, una vez ascendida al cielo, actúa de madre espiritual y a través de ella todas las gracias nos llegan a todos nosotros, ¿no? Imaginaros como una madre cuando tiene a su hijo está que tiene miedo de que el médico, a ver lo que hace el médico cuando... Yo no soy madre, ¿no? Pero yo lo sé porque viví los partos de mi hermana y cómo esa madre, la Virgen María, se desprende. Desde el principio. Desde el principio. Y entrega a su hijo desde su nacimiento. Es impresionante. Y bueno, ya estamos terminando, Antonio. Se nos ha hecho cortísimo, por lo menos para mí, porque es apasionante este tema de la Virgen María. Ya vamos a seguir hablando de la Virgen María en el próximo programa, de las apariciones de la Virgen, que es un tema muy de última y muy interesante. Así que os espero ahí, que el viernes a las 7 estéis con Senda de Gloria. Muchas gracias a todos, queridos telespectadores de María Visión, y muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos. Que Dios bendiga. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.